Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Ya estamos bastante adelante. En la última oportunidad iniciamos el capítulo número 13. De manera que vamos a buscar capítulo 13 de Marcos y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice Marcos capítulo 13, versículo 9 en adelante: pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, hermanos, antes de la lectura, en la última oportunidad iniciamos el estudio de este capítulo 13, el cual contiene lo que comúnmente se llama como el sermón profético. Este surgió a partir de una pregunta que le hicieron los discípulos referente a cuándo ocurrirán todas estas cosas. ¿Pero qué cosas? Lo que el Señor había dicho con relación al templo, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ante la pregunta, ¿cuándo ocurrirá todo esto?, es que el Señor inicia este sermón que, como lo dijimos en la oportunidad anterior, contiene una serie de pasajes de carácter apocalíptico, el cual era un género conocido y usado precisamente para hablar así de eventos que tenían que ver con el futuro cercano o lejano. Algunos pasajes de Daniel y luego otros elementos que surgían como producto de la naturaleza propia de lo que es el evangelio y de lo que sucede cuando este es anunciado. De esta última naturaleza, es decir, cómo las personas reaccionan ante el evangelio, es que tratan los versículos que hemos leído en esta oportunidad. Es una nueva sección la que inicia en el versículo 9, porque recordará que en los anteriores el Señor habló sobre catástrofes de carácter natural o de carácter humano, como por ejemplo habló de terremotos, habló de pestes, pero también habló de guerras
habló de que se levantaría reino contra reino. Pero todos estos elementos, sean naturales o provocados por la mano humana, son de dimensiones grandes, es decir, afectan a grupos poblacionales bastante considerables. Sin embargo, lo que a continuación el Señor va a tratar en los versículos que hemos leído hoy, ya más que todo tiene que ver con los creyentes y con la experiencia que ellos tendrán por el hecho de anunciar el Evangelio a todo el mundo, como vimos que lo dijo allí en estos versículos que hemos leído. De manera que de lo más general pasa a lo particular, y es de eso de lo que el Señor ahora quiere advertir. El versículo 9 comienza con palabras de advertencia cuando dice: pero ustedes cuídense. Estas palabras son casi un paralelo de la sección anterior, porque la sección anterior en el versículo 5 comenzó: tengan cuidado de que nadie les engañe. Entonces, entre tengan cuidado y ustedes cuídense, puede ver de que la idea básica sigue siendo la misma, y eso está marcando el inicio de cada una de las dos secciones. Pero continúa el versículo 9 diciendo: los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Ahí el Señor está hablando de dos tipos de persecución que los creyentes habrían de recibir. Una sería una persecución de carácter religioso, y la otra sería ya una persecución de carácter político. Porque en primer lugar, el versículo 9 dice: los entregarán a los tribunales. Pero hay que recordar que tribunales habían de dos tipos, al menos en Israel, porque son israelitas a los cuales Jesús está hablando. Habían los tribunales que trataban los asuntos religiosos y que eran los jueces, por decirlo así, eran los sacerdotes. Y por el otro lado habían tribunales que eran, por ejemplo, ya de tipo secular del Imperio Romano, como por ejemplo cuando Pablo, allá en el libro de los Hechos, que lo querían acusar y querían llevarlo de regreso a Cesarea, pero Pablo se niega porque él sabía que había el peligro de que camino a Cesarea lo pudieran matar. Entonces Pablo dice: ante el tribunal del César estoy, y ante él debo ser juzgado. Entonces note que ahí Pablo está usando la palabra tribunal para referirse a ser juzgado por el César, el cual pues no tenía nada que ver con elementos religiosos, y tampoco les interesaba a los tribunales romanos juzgar cosas que tuvieran que ver con elementos religiosos. Eso fue lo que pasó también ahí en el libro de los Hechos. Lo encontramos de aquel gobernador que se llamaba Galión, que detienen a los creyentes y los llevan delante de él. Pero cuando Galión se da cuenta de que las acusaciones eran de naturaleza religiosa y no delictiva o política, entonces les dice: mire, oigan, si es cuestión de palabras y de asuntos de su religión, yo no quiero saber nada de eso. Júzguenlo ustedes mismos. Y ya no quiso continuar con la audiencia. Entonces vemos que había una diferencia entre tribunales de tipo religioso y tribunales de carácter secular, si queremos llamarle así. El Señor está hablando en primer lugar de tribunales, pero de tipo religioso, porque dice: los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas.
Eso exactamente era lo que juzgaban los tribunales religiosos. Y lo que se juzgaba eran faltas que se cometían contra la ley y cuyos castigos era precisamente los azotes, que era lo que la ley de Moisés prescribía. Por eso dice, los van a entregar a tribunales y los azotarán en las sinagogas. De esto, hermanos, tenemos ejemplos, bueno, comenzando por el mismo Señor Jesús, el cual fue juzgado por un tribunal en donde estuvo el sumo sacerdote, los demás sacerdotes también, pero también hubo doctores de la ley, hubo ancianos, los que formaban el concilio, el Sanedrín, como también se le llama. Ese era un tribunal de tipo religioso, y lo que hizo fue juzgar al Señor. Pero recuerde que la acusación que le hicieron fue la acusación de blasfemia, porque si lo hubieran acusado de otra cosa que no tuviera que ver con la religión, con la ley de Moisés, no lo hubieran podido juzgar ellos. Entonces Jesús fue el primero, pero también sabemos que después vino, por ejemplo, Esteban, que también es juzgado y condenado por un tribunal religioso. En esa ocasión, él fue condenado a morir lapidado, apedreado. Pero no todas las penas eran tan severas como esa. Algunas de las penas eran azotes, como lo dice ahí el Señor, y a eso se refiere cuando dice que serían azotados en las sinagogas. Entonces, lo que el Señor está anunciando es que para el tiempo cuando el templo habría de ser destruido, habría de enfrentarse rechazo de parte de las autoridades religiosas. Esto, hermanos, en realidad no se necesitaba ser profeta para poderlo anunciar, porque Jesús mismo ya lo estaba viviendo. Cuando él relata esto, pues ya casi estamos al final del Evangelio, y usted ha visto cómo el Señor ha enfrentado múltiples ataques, acusaciones de que él era un pecador, que no guardaba el día de reposo, que cometía blasfemia. ¿Quién es este que perdona pecados? Todas esas eran faltas que, vistas desde el judaísmo, constituían faltas que tenían que ser castigadas, algunas de ellas con azotes, pero nunca llegó a más, porque siempre el Señor lograba conquistar el honor sobre los señalamientos y acusaciones que le hacían las autoridades religiosas. De manera, hermanos, que habrían de venir situaciones, si el Señor ya lo estaba viviendo por anunciar este evangelio, y si Él estaba enviando a sus discípulos a anunciar el mismo evangelio, era obvio de que iban a tener la misma reacción. Y por eso les está anticipando que los entregarían a tribunales religiosos y que serían azotados en las sinagogas. Pero no solo eso, sino que pasa a la otra dimensión, a la dimensión, como le dije, secular. Cuando dice siempre el versículo 9, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Aquí ya cambió la cuestión, porque hoy ya no está hablando de tribunales religiosos, sino que está hablando de gobernadores y de reyes. Esto ya tiene que ver con tribunales de carácter político, porque desde ese punto de vista era que los creyentes habrían de enfrentar el rechazo del mundo. Exactamente lo que le pasó a Jesús. Acabo de decirle que cuando los sacerdotes, el Sanedrín, quiso juzgar al Señor,
tuvo que darle una acusación de carácter religiosa y por eso lo acusó de blasfemia. Pero ellos no le podían dar muerte. Entonces ellos vienen y se lo llevan a Pilato para que él pueda. Pilato era un gobernador de los que el Señor está hablando acá, y le piden que lo condene a muerte. Pero obviamente Pilato no iba a condenar al Señor ni por blasfemia ni por nada que tuviera que ver con la religión. Por eso es que cambian la acusación y le hacen una acusación política, y es que él andaba proclamando que él era el rey de los judíos, lo cual el Señor, según los evangelios, no el de Juan, pero los otros evangelios, cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos?, él responde: tú lo has dicho. Lo cual quiere decir: sí, es así como tú lo dices. Eso ya era un elemento que lo ponía, lo comprometía políticamente, porque eso hacía de él un subvertor del orden establecido bajo lo que se llamaba la Pax Romana, que era el sistema por el que el Imperio Romano hablaba y anunciaba paz, bienestar, desarrollo para todos, pero no hablaban obviamente del costo que eso tenía para los pueblos gobernados por ellos. Entonces, ellos estaban para juzgar elementos que tenían que ver con sus intereses, que eran puramente políticos, pero el Señor dijo que sus discípulos lo habrían de enfrentar, porque ahí lo tiene: comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero note, estos discípulos no eran juzgados por anunciar el evangelio como normalmente nosotros lo pensamos, que es una mala pensada, porque uno dice: sí, eran llevados ante gobernadores y ante reyes porque andaban predicando el evangelio, pero ellos no atendían asuntos religiosos. A ellos, hermanos, les importaba un comino, les importaba un alfiler, que ellos predicaran o que no predicaran, que dijeran que Jesús era el único Salvador. No les importaba en lo mínimo. Lo que sí les importaba y les preocupaba era que por causa de esa fe, estos discípulos adversaban la maquinaria de propaganda que el imperio tenía. Ese era el problema. Palabras como las de Pablo allá en Primera de Corintios, cuando él dice: porque para nosotros solamente hay un Dios y un solo Señor, y aunque haya, dice, muchos que se hacen llamar dioses y se hacen llamar señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Esas palabras, hermanos, eran una revolución en el momento en que Pablo las dice, porque el culto al emperador ya estaba establecido. El emperador tenía imágenes, tenía templos, tenía altares donde se le rendía culto. Era parte, como le digo, de la maquinaria política que presentaba al emperador como benefactor, como salvador, como redentor, como Dios, como hijo de Dios, como señor de señores, como rey de reyes. Todos estos títulos, incluso príncipe de paz, eran títulos que el emperador tenía. Entonces note, lo que Pablo hizo es que los títulos que se le daban al emperador, él se los arrebató y dijo: no, él no es Salvador, el verdadero Salvador es Jesús.
el emperador no es el benefactor de los pueblos. El benefactor de los pueblos es Jesús. El emperador no es Dios, ni hijo de Dios. El hijo de Dios es Jesús. Entonces, él está adversando todo. Y por eso es que cuando en 1 Corintios él dice que aunque haya muchos dioses y muchos señores, se está refiriendo a eso, que de acuerdo a la propaganda imperial, dioses, bueno, era en primer lugar el emperador, pero luego también había, hermano, gobernadores que tenían dignidades casi divinas, y señores. Los señores eran los prefectos, los gobernadores, los senadores. Pero note lo que Pablo está diciendo. Aunque haya muchos que son llamados dioses, que son llamados señores, para nosotros, es decir, para los creyentes, solo hay un Dios, y este es el Padre. Y hay un solo Señor, el cual es Jesucristo. Eso, claro, usted lo puede ver desde la fe, porque es la fe lo que lo expresa. Y es una verdad evangélica, que solo hay un Dios, que es el Padre, y que solo hay un Señor, que es Jesús. Pero esas verdades evangélicas, o enseñanzas cristianas, si usted quiere, en ese contexto tenían una connotación política tremenda, que es lo que llevó a que Pablo, y no solo Pablo, Pedro, bueno, se cree que todos los apóstoles, y ahí pasa Esteban, que no era apóstol, no era de los 12, pero fue, bueno, en el caso de él fue por un tribunal religioso, pero los demás, hermanos, fue ante tribunales seculares, donde se les trataba como subvertores, personas que no estaban de acuerdo con el sistema de la paz romana, que era eso, era un elemento de propaganda, de presentar con el emperador. Estamos en el mejor de los tiempos. En una ocasión, hermanos, yo tuve la oportunidad de visitar la tumba donde está sepultado uno de los emperadores. Y es una cosa totalmente suntuosa, más o menos del tamaño de esto, la tumba. Lo único que es circular, y bueno, tiene una cúpula de esas que hacían los romanos, y ahí está en medio, no es el féretro, ¿verdad?, pero tiene forma de féretro, pero es hecho de mármol, y adentro pues está el cuerpo de este emperador. Pero lo que le quiero decir es de que como es redondo, ¿verdad?, es una cúpula, en la circunferencia de este edificio redondo está escrito en latín. Uno tiene que darle la vuelta para poderlo leer, ¿verdad? Eso fue, hermano, hace, ¿qué le digo?, unos 12 años atrás, algo así. Entonces no me voy a recordar exactamente qué decía, pero la idea sí la tengo, hermano. Que lo que decía eran palabras de este emperador. Y este emperador lo que dijo, estando en vida, fue: delante de mí, dijo, lo que había era desorden, pobreza, enfermedad y guerra. Y detrás de mí, es decir, él estaba hablando de cómo supuestamente encontró el mundo, ¿verdad?, y cómo él lo dejaba después de conquistarlos. Entonces él decía: detrás de mí queda la prosperidad, queda la paz, queda la alegría, quedan los tiempos mejores. Más o menos esas eran las ideas de esas frases, esa palabra de él que está escrita, como le digo, alrededor de su tumba. Eso más o menos era la idea de la paz romana, ¿verdad? Y es de que
nunca las cosas habían sido tan buenas como con el Imperio Romano, y que ahora había paz, ahora había prosperidad, ahora había caminos, ahora había acueductos, ahora todo el mundo estaba feliz. O sea, pero eso era pura propaganda. El problema era que la gente era la que sostenía todo eso a través de la explotación que se hacía de los recursos de cada pueblo, que se habían convertido en provincias de Roma. Entonces, bajo esa plataforma de la paz romana, aparecía un fulano como Pablo, por ejemplo, y se atrevía a decir que Señor no era el emperador, Señor era Jesús. Y el colmo es que este Jesús había sido crucificado, y que Dios no eran los que Roma decía que eran dioses, sino que Dios solo había uno, y este era el Padre, el que había enviado a su Hijo. Estos son, como le digo, elementos de fe, pero que en el contexto donde Pablo lo decía, constituían una bomba, como el hecho de cuando Juan el Bautista, por ejemplo, señaló el pecado de Herodes y dijo: no te es lícito tenerla. Usted puede decir: no, es que Juan no estaba hablando político. Juan lo que hizo fue señalar una situación de adulterio. Pero como le he dicho otras veces, Juan no era un ignorante, y mucho menos era un ingenuo que no supiera las repercusiones que esas palabras iban a tener. Lo sabía perfectamente, y por eso es que le molestaba tanto a Herodías, la mujer de Herodes, y por eso es que ella insistía tanto en que lo matara, como finalmente terminó por las circunstancias que nosotros conocemos a través de los evangelios. Entonces, no era el hecho de lo que predicaba, sino que lo que esa predicación significaba en ese contexto. Ese era el problema, y ese ha sido el problema de los discípulos en todas las épocas. Por eso es que Jesús les está advirtiendo: por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero cuando Jesús dice por mi causa, no era que estos discípulos anduvieran diciendo: es que mire, usted necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Eso no les importaba, hermano. Parte de la política de la Pax Romana era el respeto a todas las formas de religión. Era parte de esa plataforma, no sé cómo llamarle, que los romanos habían diseñado, la propaganda que hacían. Entonces dejaban que cada pueblo tuviera los dioses que quisieran. Es decir, se garantizaba, por decirlo con términos modernos, la libertad de culto. Entonces, si se garantizaba la libertad de culto, ¿por qué persiguieron a los creyentes? Comenzando por los apóstoles. ¿Y por qué vinieron las grandes persecuciones que no terminaron sino hasta en el año 302, cuando supuestamente Constantino se adhiere al cristianismo? O sea, ¿por qué fueron perseguidos? Por el contenido del evangelio. Porque el evangelio presentaba eso que encontramos en la Biblia, que solo hay un Señor, el cual es Jesucristo, no hay otro, que no había que reconocer a otro más que al Hijo de Dios como Salvador. Es decir, él era, la adoración era exclusiva, no se le podía dar a otra persona. Y ese es el cristianismo de esa época, de hoy, y lo será de todos los tiempos. Y como el Señor sabía que iba a ser así, por eso Él previó que esto era lo que iba a ocurrir, y por eso les dice: van a tener que comparecer ante gobernadores, delante de reyes, que los iban a juzgar no porque anduvieran evangelizando, no porque anduvieran abriendo iglesias. Eso no les importaba, hermanos. No porque se hubieran escindido del judaísmo, no les importaba, hermano. El problema era que tocaban elementos que dañaban
la imagen publicitaria que ellos tanto cuidaban, al punto de que por eso los martirizaban. Entonces, pero cuando los lleven y los juzguen, les dice el Señor, ustedes van a dar testimonio ante ellos. Entonces lo que el Señor está demandando es una valentía, porque obviamente serían capturados y habrían de comparecer en tribunales civiles, no religiosos, delante de reyes, delante de gobernadores. Pero el Señor les dice, no se vayan a rajar, sino que dice, den testimonio ante ellos. Es decir, deberían perseverar y continuar enfatizando las verdades que eran las que les habían llevado a esa situación. Es decir, lo que Jesús está pidiendo es una fidelidad completa, una fidelidad que no claudica ante señalamientos, ante amenazas, ante capturas, ante comparecencia, ante tribunales, ante gobernadores, ante reyes. No, pues pensándolo bien, no, si yo lo que dije no era lo que dije, sino que lo que dije es lo que no dije, pero que quería decir, pero al final no dije. O sea, no, den testimonio, es decir, manténganse firmes. Y en el 10, este evangelio tendrá que ser predicado a todas las naciones. Así es como el evangelio avanza. Cuando nos mantenemos fieles al Señor, fieles al único Señor, fieles al único benefactor, fieles al único Salvador, ese evangelio, esa fe, esa fidelidad, esa valentía, porque la fidelidad demanda valentía, es la que permite que el evangelio avance y sea conocido en todas las naciones. Porque si fuera un cristianismo claudicante, cobarde, ese no va a conquistar pero ni la familia, hermanos. En el versículo 11, cuando los arresten, o sea, él lo da por hecho, ¿verdad? Él no dice, si acaso llegan a esa situación, no, les va a pasar, los van a detener. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Otra vez el Señor está insistiendo, ustedes deben permanecer firmes en su testimonio. No tienen que claudicar de la verdad. Aunque así los capturen, aunque así los arresten, aunque así tengan que ir ante tribunales, manténganse firmes y no se preocupen, que no estarán solos. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y dijo, de tal manera que no tienen que andar ni siquiera premeditando o pensando qué es lo que van a decir, preparando un discurso de defensa. No, dijo el Señor, ustedes vayan tranquilos, porque en el momento cuando estén siendo juzgados, cuando se les pregunte, ustedes digan lo que en el momento se les dé, porque el Espíritu Santo va a estar ahí con ustedes. Entonces, digan lo que el Espíritu quiere que digan. Hermano, el problema es de que lo que el Espíritu quiere que digamos muchas veces es un detonante, como ocurrió con el caso de Esteban, que el Espíritu lo lleva a decir, veo el cielo abierto y al Señor que está en pie a la diestra del Padre. Eso fue lo que dijo, inspirado por el Espíritu que estaba sobre él en ese momento, porque recuerde que Esteban en el capítulo 6 se describe como una persona de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. Y eso desembocó, hermanos, que
le resultara intolerable para las autoridades y lo mataron a pedrada. Saulo fue el que sirvió de testigo de la ejecución de Esteban. Entonces note, no es que el Espíritu nos va a dar una zafada genial para ver cómo yo salgo del tribunal. No, lo que el Espíritu va a hacer es reafirmar nuestro testimonio, que probablemente nos va a hundir. Pero el Señor dijo, digan lo que el Espíritu ponga en ese momento. Lo que el Espíritu les dé, eso digan. Entonces note, tener el poder del Espíritu Santo, o como dice el libro de los Hechos capítulo 6, estar lleno del Espíritu Santo, no solo tiene implicaciones eclesiásticas como nosotros lo entendemos algunas veces, porque creemos que ser lleno del Espíritu es para hablar en lenguas, ser lleno del Espíritu es para evangelizar, ser lleno en el Espíritu es para profetizar, ser lleno en el Espíritu es para tener autoridad, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. O sea, todo eso es verdad, pero todo eso está en el ámbito de lo eclesiástico. Pero Jesús está hablando ahora de que el creyente tiene que ir a todas las naciones y va a entrar en relación con el mundo. El Espíritu no solo es para esas cosas eclesiásticas de la vida interna de la iglesia, sino que Él está diciendo es para cuando lo lleven ante tribunales. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Fíjense, ¿qué significa ser lleno del Espíritu desde esta perspectiva? Hermano, es tener la valentía de decir lo que el Espíritu quiere que se diga. Eso es ser lleno del Espíritu. O eso, en otras palabras, ¿verdad? Es tener el poder del Espíritu. El Espíritu ciertamente lo llena para hablar en lenguas, pero el Espíritu también es el que le da poder delante de las amenazas, delante, hermano, de las recriminaciones, delante de las acusaciones, delante de los arrestos, delante de los juicios, delante de los reyes, delante de los gobernadores, delante de las autoridades. Eso es tener el poder del Espíritu. Y si usted dice, ay, es que hay que ser prudente, el sabio ve el mal y se aparta. Mire, lo que usted necesita es ser lleno del Espíritu, tener el poder del Espíritu, para que sea un testigo fiel del Señor. Es que ser testigo del Señor aquí, entre nosotros, dentro de la iglesia, hermano, eso es fácil y bonito y hasta le van a aplaudir. El problema es cuando ya tiene que salir al mundo y evangelizar. Y tener que decir las verdades frente a un mundo que no quiere oír la verdad. Tener que señalar la luz frente a un mundo que ha decidido abrazar las tinieblas y la oscuridad. Entonces, ahí es donde se necesita la llenura del Espíritu. Pero los problemas no solamente habrían de ser de persecución, como lo hemos visto, religiosa y política, sino que también es más doméstica, al punto de que toca a la familia. Dice el versículo 12: el hermano entregará a la muerte a su otro hermano. El padre entregará al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Entonces, Jesús está hablando que la causa del evangelio habría de provocar una ruptura de uno de los elementos que Israel consideraba más sagrados, como era el tema de la familia. El padre era visto, hermanos, con un respeto reverencial. Pero dice, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Es decir, una cosa chocante, hermano. Bueno, nos choca a nosotros, ¿verdad? Ya no se diga en el contexto cultural en el que el Señor está hablando, en donde le digo que el padre era visto reverencialmente. Por eso es que los hijos pedían la bendición de su padre, como
Isaac, Jacob, Esaú buscaron la bendición de su padre. Jacob, estando en su lecho, ya casi agonizando, se sentó y pronunció palabras de bendición sobre sus nietos, a los cuales adoptó como hijos, a Efraín y a Manasés, y luego a sus 12 hijos. Así era visto el padre, con gran respeto, con gran solemnidad. Pero hoy dice que el hijo va a matar a su padre. ¿Y por qué lo va a hacer? Por causa del evangelio. Entonces note, el llevar una vida comprometida con Cristo no siempre va a ser alegre, sino que muchas veces significa ruptura. Ese es el sentido de las palabras de Jesús en otra parte, cuando él dijo: yo no he venido para traer paz, sino que vine para traer espada. He venido para encender el fuego. ¿Y qué voy a hacer si ya se encendió? Como el evangelio demanda una fidelidad radical de nuestra parte hacia el Señor Jesús, es una fidelidad que incluso sobrepasa los vínculos familiares. A eso se refirió el Señor. Él lo hizo en palabras muy fuertes, porque él lo que dijo fue: el que no aborrezca a su padre y a su madre no es digno de mí. Claro, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Él no está diciendo que hay que aborrecer, que es un deber cristiano aborrecer al papá y a la mamá. No está hablando de eso el Señor. De lo que está hablando es que si se llegara a una situación como estas que el Señor está planteando, donde el hermano entrega a su hermano, donde el padre entrega al hijo, donde el hijo entrega a la muerte a su padre. Entonces, y si uno está en esa situación y hay que optar por la fidelidad a Jesús. Entonces note, en todo esto el Señor lo que está demandando es fidelidad, fidelidad, fidelidad. Si las autoridades religiosas te condenan, tú sigues siendo fiel. Si las autoridades civiles te llevan a una audiencia, tú sigues siendo fiel. No niegues el testimonio, afírmalo. El Espíritu estará para darte poder y para darte palabras que habrás de decir. Si tu hermano te entrega, deja a tu hermano y ven conmigo. Si tu padre te entrega, deja a tu padre y ven conmigo. Si los hijos entregan al padre a la muerte, mira, padre, vente conmigo y deja a tus hijos. Versículo 13: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Esa es la realidad, que por causa del evangelio el mundo nos va a odiar. ¿Y por qué nos va a odiar? Porque el evangelio censura al mundo. El evangelio muestra las obras del mundo. Es que la iglesia, el evangelio es la verdad. Entonces, nada incomoda más que la verdad, hermano. O sea, y nada tiene más filo que la verdad. Si las personas o nosotros habláramos mentiras, habláramos inventos, hermano, la gente risa le daría, les pareceríamos, no sé, ignorantes, algo así, ¿verdad? O mentirosos, charlatanes, así nos verían. Pero como gente charlatana, pero no peligrosa. El problema es que cuando lo que decimos es la verdad, entonces la verdad rompe la fantasía del mundo. La luz disipa las tinieblas, y eso es lo que no puede ser tolerado. Por eso dice, el mundo los va a aborrecer. No dice que le vamos a hacer antipático, no dice de que no les van a caer muy bien. No, dice, todo el mundo los odiará. Es un odio a causa de mi nombre. Y aquí viene otra vez el llamado, que es el remate, ¿verdad? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Otra vez el Señor está demandando fidelidad, perseverancia. El que se mantenga firme hasta el fin. Así es como el evangelio avanza, hermano, a través de la firmeza. Porque si usted entiende ser firme, y es de que va a permanecer en la iglesia toda la vida, pues es un tipo de firmeza, ¿verdad? Pero a la cual uno se puede habituar y uno puede tomar como estilo de vida, ¿verdad?
El ir a la iglesia ya es parte de la vida de uno, ya le hace falta a usted. Pero de la perseverancia que está hablando es una perseverancia frente a todas esas, a esos odios que se manifiestan de las maneras que lo hemos visto. Ante eso, perseverancia hasta el fin. Y obviamente si uno es perseverante ante estas situaciones, hermano, ¿cómo no lo va a hacer frente al pecado, frente a la tentación? Por supuesto que lo hará, si eso no es nada comparado con estas amenazas. Entonces, eso es lo que el Señor dijo, eso es lo que va a venir para los días cuando el templo va a ser destruido. ¿Y cómo el Señor lo sabía? Porque le estaba pasando a él. Y él esperaba que sus discípulos predicaran lo que él predicaba, que actuaran como él actuaba. Entonces, es lo que él dijo, en otras palabras: si esto han hecho con el árbol verde, que era él, que no harán con el seco, que éramos nosotros. Es lógico. Entonces, eso va a venir, espérenlo. Por eso dice, cuando los arresten. No dice, si desafortunadamente se da la situación que los arresten. No, él lo da por hecho que va a ocurrir cuando los arresten. Es decir, va a suceder. Entonces, aquí es donde está, hermano, el elemento en donde decidimos si queremos ser fieles a él o si queremos acobardarnos. Si quiere acobardarse, está a tiempo, ¿verdad? Está a tiempo de hacerse el disimulado e ir por ahí cantando coritos y nadie lo va a molestar. El problema es de que si usted quiere ser testigo de la verdad, pero que Dios nos ayude y nos dé la valentía y el poder de su espíritu para hacerlo. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado la palabra y si usted ha llegado a entender esto que el Señor quiso advertir a sus discípulos, pues hoy es el momento para venir a Él y para decirle: Señor, yo aquí estoy y quiero hacer tu voluntad. Lo único que te pido es que ese poder que has prometido esté conmigo y que esa asistencia de tu Espíritu esté tal como tú la has ofrecido. Si hay alguna persona que necesita recibir al Señor como su Salvador, que es primera vez que lo va a hacer, por favor, en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y con gusto nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios? ¿Puede levantar su mano? Venga, hágalo. Es el momento de Dios. La ocasión cuando el Señor Jesús quiere redimirle, quiere alcanzarle. ¿Hay alguna persona que lo hace? Hágalo en este momento. Le invito para que no deje pasar la oportunidad. Aprovéchela. Reciba al Hijo de Dios. También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor. Si usted se alejó, pero hoy necesita volver, levante su mano y vamos a orar por usted. Es el momento de hacerlo. ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse? Bueno, las palabras del Señor fueron palabras de advertencia de lo que habría que venir. Pero el propósito de la advertencia no era desalentar, no era desanimar, al contrario, era decirles lo que ocurriría para que ellos se dispusieran
al borde a pagar el precio de tu y a saber que aquí la clave es perseverar hasta el fin, a costa de lo que sea. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque ella hoy sigue instruyéndonos, iluminándonos como lo ha hecho por estos 2 milenios. Porque esta verdad, esta enseñanza es valedera a la diestra de Dios. para todos los lugares, en todo tiempo. Exáltate. Y la exigencia de tu palabra es la misma, la de la fidelidad, la de la perseverancia. Nosotros, Señor, como hijos, hijas tuyos, venimos para hacer un compromiso de entrega, de fidelidad. Y aunque sabemos que las consecuencias pueden ser desagradables, contaremos con la asistencia y el poder de tu Espíritu, que nos enseñará lo que hemos de hacer. Ayúdanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús nuestro Señor.